bienvenidos a todos a una sección más de entrevistas en Camino Aéreo, donde nos sentamos a hablar con amigos, con personas del sector, con personas con experiencia, y lo más importante aquí es aprender entre todos. Yo aquí me siento por ustedes y por todos nosotros para aprender, para escuchar las personas con experiencia, y de eso se trata. Hoy no va a ser la excepción. Hoy estamos con Carlos Gómez, un compañero de la universidad ya con una trayectoria importante en el sector aéreo como instructor, volando aviación general en Colombia, que eso es lo que más nos vamos a enfocar en esta charla, para conocer un poco los detalles y curiosidades de cómo es volar aviación general en Colombia, porque supongo debe ser un poco diferente, debe tener ciertas curiosidades que quizá uno no se las puede ni siquiera imaginar. Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros y compartir tu experiencia. Capitán Santiago, muchísimas gracias a ti por darme esta invitación. Estoy muy contento de estar acá y poder compartir contigo y pues con todos los seguidores que tiene tu canal, que por cierto es un canal aeronáutico excelente. Y bueno, comencemos. Como tú lo dijiste, la aviación en Colombia es espectacular, es muy bonita y es una experiencia completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer acá en Estados Unidos. Buenísimo, muchísimas gracias. Y quisiera empezar por el inicio, hablando brevemente. Llegaste a la aviación de Bucaramanga. Tú dijiste en algún momento, Carlos el niño, quiero ser piloto. Bueno, realmente mi padre es médico y él siempre supo pues que yo amaba la aviación. Cada vez que veía un avión preguntaba, cada vez que iba al aeropuerto me quedaba mirando los pilotos, etcétera. Y él, cada vez que atendía a un paciente que era del gremio aeronáutico, lo invitaba a nuestra casa. Y esa persona, desde que yo era un niño, era como un mentor para mí y me hablaba de aviación, me daba consejos y esto pues hizo que mi pasión hacia la aviación creciera. También pues en el Aeropuerto Internacional de Palo Negro anteriormente, tú tenías la posibilidad de ver los aviones muy cerca y había un museo pequeño en el aeropuerto, entonces era un plan familiar ir un domingo a la zona del aeropuerto. Entonces como que todo este tipo de experiencias juntas hicieron que mi pasión pues cada día fuera más grande. Y posteriormente, cuando tenía aproximadamente 12 años, yo decidí enviarle un correo a una institución acá en Estados Unidos preguntando cuánto costaría la carrera, qué requisitos había que cumplir. Usé el traductor de Google porque mi inglés era pésimo. Buenísimo. Sí, y pues normalmente en Colombia cada vez que yo preguntaba no me respondían nada, simplemente ignoraban el correo o me decían, cuando estés más grande y termines el bachillerato, por favor contáctanos de vuelta. Sin embargo, esta escuela que yo contacté en Estados Unidos me envió a Colombia un paquete con revistas, con goodies, diferentes tipos de regalos, sí, de aviación, y en ese momento ya hice yo el clic final. Dije, es lo que quiero hacer, es lo que me apasiona y tiene que ser en Estados Unidos, porque vi el trato que daban y la importancia que le daban a las personas. Entonces, bueno, ahí comenzó todo. Buenísimo, es decir, ya desde los 12 años tú interesándote por academias de vuelo, y en Estados Unidos te prestaron atención y te dieron un trato especial, que eso me parece de lo más bonito. Cuando uno también ve instrucción uno a uno, hay una conexión ahí especial con el instructor, y eso me parece una de las cosas para resaltar aquí en Estados Unidos. Pero bueno, haces toda tu carrera, te conviertes en instructor de vuelo, sacas todas las licencias posibles como instructor, es decir, una amplia experiencia, y luego vuelves a Colombia. Y cuéntame cómo fue ese paso, esa transición otra vez de Estados Unidos a Colombia. Bueno, comenzando, pues yo regresé a Colombia porque el permiso de trabajo que tenía acá en los Estados Unidos expiró. Entonces yo no tenía una opción de quedarme más tiempo en el país, a menos que decidiera estudiar algo nuevo. Sin embargo, pues como tú lo mencionaste, ya había sido un periodo más o menos largo, una inversión significativa, y no podía pues
pensar en otro tipo de curso o de educación en el país. Entonces, por esa razón, tuve que regresar a Colombia. El primer paso y el primer choque fuerte fue la convalidación de licencia, porque normalmente, pues, en Estados Unidos, convalidar un título, o sea, es complejo porque en otros países eh, no son tan estrictos en sus sílabos. Por ejemplo, acá te exigen 10 horas de crucero, como en Colombia pueden exigirte 8, por ejemplo. Sí, entonces cumplir el requisito de acá es diferente. Yo pensé que al regresar a Colombia yo iba a tener, entre comillas, más horas o más experiencia y esto iba a facilitar un poco mi convalidación. Sin embargo, me encontré que al llegar a Colombia la convalidación era muy compleja. Si tú querías hacer una convalidación de licencia de piloto comercial, podías hacerla monomotor. Sin embargo, si querías hacer la adición, la habilitación de avión multimotor, no te iban a aceptar la experiencia que tenías de Estados Unidos. Sí, entonces convalidé mi licencia de piloto comercial monomotor nada más, pues con el fin de tener un ahorro. Eh, en ese momento en Colombia implementaron la licencia APA, alumno de piloto de avión. Entonces lo que yo tuve que hacer fue inscribirme en la convalidación, hacer un curso teórico de una semana, esperar a que la Aeronáutica Civil me diera autorización pues, de hacerme alumno con la licencia APA y posteriormente pues, unas horas en simulador, unas horas prácticas y logré convalidar. En ese momento, una vez graduado de la convalidación, tuve que esperar algunos meses para que pues, me hicieran la entrega oficial de la licencia colombiana. Uno termina sí o sí chocando porque lo que tú dices, el sistema es muy diferente sobre todo eso. Eso no quiere decir para nada que un piloto colombiano no esté preparado, está muy bien preparado. A lo que nos referimos de pronto es el sistema. El sistema sí es un poco diferente, tiene otras trabas, es un poco complejo como muchas de las cosas que ocurren en Colombia, lamentablemente. Luego de convalidar tu licencia, de tener tu licencia de piloto comercial en Colombia, tuviste la oportunidad de volar aviación general en Colombia, porque uno siempre cuando empieza a estudiar tiene la idea de llegar a aerolínea, el avión grande, grandes aeropuertos, pero también hay otro tipo de aviación que es una posibilidad para todos nosotros. ¿Cómo fue ese paso o ese salto a la aviación general en Colombia? Bueno, inicialmente fue difícil porque sentí yo que no conocía a muchas personas en el gremio. Sin embargo, conté pues con grandes amigos que me dieron la mano en su momento. Yo di tutorías teóricas a alumnos de PCA mientras estuve pues en Bogotá en mis procesos de convalidación y demás. Y gracias a esto pues pude conocer más aviadores colombianos. Ellos vieron pues que yo estaba trabajando fuerte y un día me dijeron: Carlos, sabemos que usted es de Bucaramanga, sabemos que usted no está volando actualmente, pero tiene experiencia. ¿Le llamaría la atención volar un Cessna 172 en su ciudad? Y yo, claro que sí. Entonces en ese momento me invitaron a una entrevista y pues así fue como comenzó todo. Realicé mi entrevista en Bogotá y el propietario del avión pues le gustó el perfil y me dio la oportunidad pues, de trabajar con ellos. Ese mismo día me dijo que estaba contratado, eso fue un sábado, el domingo ya salía yo en ese Cessna en que iba a comenzar a trabajar hacia mi ciudad. Entonces, inicialmente muy emocionado y muy feliz. Tú dijiste, pues claro, la meta de todos es un avión pesado, una empresa grande, pero finalmente es una pasión y tú sabes que en aviación todo se disfruta. Es más, este tipo de aviación es de las más bonitas. Entonces, el solo hecho de saber que iba a volar nuevamente, casi que un año después de haber regresado a Colombia de Estados Unidos, pues me alegró demasiado. Entonces, bueno,
Así comenzó todo. Y qué Y, tipo cómo era el tipo de aviación? ¿Era charter? ¿Se transportaban pasajeros? ¿Se transportaba carga? bueno, era un Cessna 172, la compañía también tenía un Cessna 182, entonces consistía en hacer vuelos privados, pero también había una modalidad de aerolínea regional, más o menos habían vuelos también ya con horario fijo, un ejemplo, todos los lunes a las 7 de la mañana había un vuelo, entonces principalmente era para comerciantes o había un pueblo al que yo volaba muy seguido que se llama Málaga, está en Santander, está pegadito por los lados de la cordillera oriental de nuestro país, es un aeródromo bastante complicado y consistía en un vuelo de 20 minutos. Sin embargo, quien quisiera ir, o sea, hacer ese viaje entre Bucaramanga y Málaga, tardaba aproximadamente 8 horas. La vía era increíblemente mala y era muy peligrosa. Entonces, en este aeropuerto en particular teníamos una frecuencia para recoger a gente del pueblo que tenía la necesidad de ir a la ciudad y quizás por alguna enfermedad, una cirugía, no podían soportar un vuelo tan, perdón, un viaje por tierra tan largo. Entonces comencé haciendo esos vuelos con esos pasajeros, entre todos ellos reunían dinero y pagaban un vuelo privado, o también iban los gerentes de los bancos, transportaba valores, llegué a llevar 3 millones de pesos ahí en Cessna pequeño, artistas, cantantes, comediantes. Era una aviación privada, pero con bastante movimiento, porque digo yo tenía su parte social y pues también, sí, la parte como tal privada. De comercial, sí. Correcto. Buenísimo, buenísimo. Una operación muy bonita, muy curiosa y me gustaría saber, ¿sabes de pronto el dato si es costoso volar privado en Colombia o al menos con este tipo de aviación? ¿Es muy costoso para un pasajero regular? Bueno, realmente sí puede ser costoso porque, por ejemplo, un vuelo de Bucaramanga a Santa Rosa Sur del Bolívar, por ejemplo, que es una distancia de aproximadamente 45 minutos en un avión pequeño, podía valer entre 1 millón de pesos a 1,5 millones. Sin embargo, em, no es solo tener en cuenta el valor de la hora. Si un ejemplo, la hora te vale 1,5 millones, el avión te lleva de punto A a punto B, gastó 1 hora, pero regresando va a gastar 1 hora también. Entonces a ti ese vuelo no te va a salir en 1,5 millones, te va a salir en 3 millones porque tú debes pagar por el avión para regresar a casa, así tenga que ir solo. Buenísimo. Ya hablaste un poco de lo bueno, de lo chévere, de cierta labor social también que se podría generar volando aviación general, pero ¿qué podría ser el mundo tan bueno o negativo de esa aviación desde tu experiencia? Bueno, aspectos negativos, el hecho de que fuera muy frecuentemente a aeródromos no controlados afectaba la seguridad operacional de mi vuelo. ¿Por qué? Por ejemplo, en la ruta de Bucaramanga a Málaga, debido a la elevación del terreno, a que tú volabas en medio de dos montañas de hasta 14.000 pies y tu avión no podía volar a más de 9.000 por el peso, densidad del aire, etcétera. Eso dificultaba pues el tema de la obtención de reportes meteorológicos. Sí, alrededor de estas zonas no había ni una sola fuente de reporte meteorológico. Tremendo, casi que volando a ciegas. Totalmente, sí, porque el clima era muy variable y había muchos factores externos que tú no podías controlar. Entonces hacía pues que esto se volviera muy peligroso. Adicionalmente, el mismo aeropuerto no controlado no contaba con ningún tipo de estación meteorológica, pero sí era conocido por tener un clima muy variable y muy gris, muy lluvioso, etcétera. Entonces, la manera en que nosotros coordinábamos era que antes de que yo saliera a volar, contactaba a un piloto que hubiese hecho la ruta
más o menos similar y le pedía un reporte, pues, sí, un pirate en vida real, en tiempo real, de cómo estaba la ruta. Posteriormente llamaba a mi compañero despachador que estaba en este pueblito y él miraba al cielo y decía: capitán, no hay nubes, puede salir. Capitán, hay neblina en la parte inferior de la montaña, está comenzando a subir, no salga. De esta forma era que yo tomaba mi decisión de realizar o no el vuelo. Parece un poco gracioso, pero realmente llegó un punto en el que era muy peligroso. Y asimismo, al ser un aeródromo no controlado, muchas veces me encontré yo en final corta, próximo ya a sentar ruedas, y se metía un perrito a la pista, o habían vacas, o había estiércol de animal sobre la vía, ¿sí? Y pues teniendo en cuenta que sobre la vía, no, perdón, sobre la pista, y teniendo en cuenta que la elevación de estos aeropuertos era de 7.000 pies aproximadamente, tú ibas con un Cessna 172 de menos de 200 horsepower, ibas pues cargado full porque iban 3 personas más el piloto. Eh, una decisión de aproximación frustrada, de go around, no, no se podía considerar a menos que se iniciara con mucha anticipación para dar tiempo al avión de recuperar su desempeño. Entonces, esa es la parte que a mí no me gustó de este tipo de aviación, puesto que era demasiado riesgo. Mi aeropuerto favorito de toda esta experiencia en Colombia fue el Carmen del Chucurí. No San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí en Santander. Yo tuve la oportunidad de ir a ese aeropuerto en 2 ocasiones. En su momento iban candidatos a la gobernación de Santander que iban a estos pueblitos pequeños a hacer su campaña. Un aeropuerto de aproximadamente 700 metros, una pista, no era ni siquiera un aeródromo como tal, era solo una pista paralela a una carretera vehicular a menos de 3 metros, la pista de la carretera. Así que provocaba aterrizar en la carretera. Era más cómodo, creo yo. Tenías árboles de hasta 3 metros en ambas cabeceras y los arbustos que estaban alrededor de la pista chocaban con tus alas. O sea, nadie los había nunca podado, de manera que tú todo el tiempo ibas tocando plantas. Y para completar, era un terreno de aproximadamente 2.000 pies, un poco caliente. Entonces, pues tú sabes cómo el desempeño de los aviones, a medida que la elevación es mayor y la temperatura aumenta, el desempeño disminuye. Entonces, teniendo en cuenta una pista tan corta con estas condiciones, de inmediato pensaba uno en cómo iba a ser el desempeño de su aeronave y si iba a poder salir ¿sí? con tranquilidad. Este fue un aeropuerto pues, que para mí fue un reto. Tuve que hacer el recorrido por Google Earth antes de ir. Tuve la oportunidad de acompañar a un piloto que fue allá también pues, para observar un poco la ruta, más o menos tener una referencia de cómo era la pista. Y pues también lo que te expliqué al principio, los consejos de pilotos antiguos o que están familiarizados con la zona son esenciales. En una de las cabeceras había un poste de esos que tienen como estación de automóviles que estaba entre ese prado que te digo que estaba tan alto que se tapaba. Entonces él me dijo, si usted va a hacer un giro de 180 grados, tiene que hacerlo un poco antes del fin de la cabecera porque si no el plano le puede pegar a la señalización y usted no se va a dar cuenta porque está rodeado por arbustos. Quisiera preguntarte, muchas personas que nos ven están quizás iniciando en la industria aeronáutica, están pensando en ser pilotos, ya están estudiando para ser pilotos. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué les podrías decir? ¿Qué le dirías a ese Carlos de hace varios años que se iniciaba en esta industria? Bueno, consejo primordial sería que estudien en Estados Unidos, porque una vez estuve en Colombia y tuve la oportunidad de familiarizarme un poco más con la educación aeronáutica allá.
me di cuenta que es muy difícil ganar experiencia como piloto autónomo. Normalmente por la topografía de nuestro país, casi siempre el alumno de piloto va acompañado por su instructor. Pero es muy importante tener en cuenta que el criterio que un aviador adquiere lo adquiere cuando vuela solo, que es algo que en este país, en Estados Unidos, se hace muy frecuentemente durante el entrenamiento. Entonces, consejo número uno que le diría al Carlos joven, hazlo, sí, estudia en Estados Unidos. No estoy desmeritando ninguna institución en Colombia, me parece que la formación que dan es excelente. El 99% de los instructores son pilotos muy experimentados, que conocen muy bien el terreno, las capacidades de las aeronaves, conocen todo, sí. Entonces, la formación teórica que se va a obtener también es muy buena. Sin embargo, pensando a largo plazo, me parece que en Estados Unidos se puede obtener un mejor resultado. Y también que le he recomendado a mis alumnos siempre que estudien inglés, que muchas veces no se toma en serio, parece un chiste, pero realmente es el idioma universal de nuestra profesión. Y si se quiere llegar a un nivel avanzado en el gremio, hay que tener dominio del idioma. Si va a estudiar en Colombia, procure tener amigos, conexiones, procure expandir su círculo social para que estas personas vayan siendo su mentor durante el proceso y una vez se gradúe pueda tener eh, más opciones de trabajo. Si va a venir a Estados Unidos, proyectese a hacerlo una vez su inglés ya esté perfeccionado porque esto le va a generar ahorros una vez esté en el entrenamiento. Eh, Tenga siempre una almohada, por así decirlo, como un soporte adicional para pagar su educación porque normalmente se gasta más de lo que las instituciones venden. Nunca poner en riesgo el patrimonio familiar por cumplir el sueño, siempre tomar decisiones muy acertadas, muy seguras. Sí es una pasión, pero hay que dar pasos seguros. Entonces yo le diría a Carlos, estudie en Estados Unidos, perfeccione su inglés, prepárese muy bien antes de comenzar el proceso y durante el proceso tómese las cosas muy en serio y proyectese a seguir estudiando. Así es, así es. Y mira que estoy muy de acuerdo contigo en todo lo que dices y especialmente quiero cerrar diciendo que para nada la aviación en Colombia es mala desde el punto de vista de los pilotos, los instructores, las academias. Muchos de mis grandes amigos estudiaron en Colombia. Yo empecé estudiando en Colombia, viví la experiencia y es muy buena, pero si el sistema y la infraestructura hace que sea diferente. Y si nos vamos a números comparativos, pues el volumen de aviación en Estados Unidos es muy diferente a un país como Colombia. Por lo tanto, las posibilidades ya son diferentes. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Y además, ¿sabes qué me ha pasado ahora estudiando la carrera? Que me ha ampliado el panorama y ahora no solo necesariamente me veo como piloto, veo algunas áreas administrativas en aerolíneas, en organizaciones que también me parecen chéveres, que también me llaman la atención y están enfocadas en la aviación. Entonces yo creo que el panorama es mucho más amplio en un país con mayor volumen de aviación y con mayor oferta. Esa es como la perspectiva que he tenido. Carlos, para cerrar, simplemente quisiera darte mil y mil gracias. Me encantó esta charla, hablar sobre aviación general en Colombia. Realmente no conocía nada al respecto. Me llamó la atención los destinos. En la edición voy a poner un poco para que las personas vean todos los destinos que nombraste, los aviones. Así que mi Dios te pague, hermano. Muchas gracias y sabes que aquí lo que sea. No, capitán, mi amigo y capitán Santiago, estoy muy agradecido, de verdad que es para mí un honor hacer parte de este proyecto tan bonito que tienes. Eh, lo has llevado a cabo de una manera tan profesional que de verdad me genera admiración. Entonces, pues nuevamente, qué gusto haber estado acá, qué gusto haber compartido contigo, pues que la gente pueda aprender también un poco más de nuestras experiencias. No está de más decir que si alguien tiene alguna pregunta de cómo fue mi proceso para estudiar acá o
nuevamente alguna pregunta sobre Colombia, pues con mucho gusto puedo responder y nuevamente gracias por tu invitación. De verdad que fue un momento muy agradable. Muchas gracias y Carlos es un tipazo, ahí les dejo las redes sociales también de Carlos y bueno, gracias a ustedes por por acompañarnos, por ver la entrevista y como yo siempre he dicho, nadie se las sabe todas, la idea es entre todos aprender, escucharnos y sobre todo a los que tienen más experiencias que nosotros. Así que Carlos, muchísimas gracias de nuevo y bueno, todos ustedes quedan invitados a que sigan viendo más entrevistas aquí en Camino Aéreo. Vamos a estar haciendo muchas más lo que queda del año. Estaba muy ausente haciendo mi licencia como instructor de vuelo, ya por fin se logró. Así que ahora ya seguir trabajando con un poquito más de tiempo en el proyecto. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Carlos, muchas gracias. Estamos hablando. Que estén muy bien. Saludos. Blue Skies.